Todo empieza con la forma en la que la miras. La mayoría de los hombres pasan desapercibidos porque no saben usar su mirada. Evitan el contacto visual, desvían la atención, se distraen, y cuando por fin cruzan miradas con la mujer que les gusta, lo hacen de forma insegura, torpe o forzada. Pero el secreto no está en mirar por mirar. Se trata de cómo lo haces, cuánto tiempo lo haces y qué dejas sentir en ese momento. Una mirada firme, sostenida por unos pocos segundos, puede ser más poderosa que cualquier conversación. Porque no es lo que ves, sino lo que haces sentir al mirar. Cuando sostienes su mirada durante 3 a 5 segundos, sin desviar la vista, sin incomodarte, sin romper tu energía, generas algo en su interior. No lo racionaliza, no lo piensa, simplemente lo siente. Y eso es lo que quieres provocar. Ella se queda con una sensación de que algo distinto acaba de pasar. No fue una mirada cualquiera. Fue un momento. Una conexión. Y cuando sonríes levemente, como si guardaras un secreto, y simplemente te alejas sin decir más, la dejas húmeda en una pregunta. ¿Qué significó eso? ¿Por qué me miró así? ¿Quién es? Esa pregunta no se va. Se queda con ella, la acompaña durante el día, la empuja a recordarte, y es ahí donde comienza a fijarse en ti. No por lo que dijiste, sino por cómo la hiciste sentir. A partir de ese momento, tienes una puerta abierta. Pero para cruzarla, necesitas algo más que una buena mirada. Necesitas generar una emoción. Porque las mujeres no recuerdan los datos, recuerdan cómo las hiciste sentir. Por eso, si puedes hacerla reír, habrás ganado mucho más que su atención. Habrá bajado la guardia, se habrá abierto emocionalmente, y estará lista para conectar contigo de forma auténtica. La risa desarma las defensas. Cuando una mujer ríe contigo, su cuerpo libera dopamina, serotonina y endorfinas. Estas sustancias cambian el estado emocional de una persona, hacen que sienta placer, confianza, comodidad. Y en ese estado, su mente racional se apaga por un momento. No está pensando en consecuencias ni en juicios. Está viviendo. Y en ese estado, decir que sí es mucho más fácil. Por eso, cuando logres que se ría de verdad, no esperes a que el momento se enfríe. Aprovecha ese instante de conexión para dar un paso. Dile que te tienes que ir, pero antes pídele su número. Lo recordará como una escena espontánea, divertida y emocionalmente agradable. Una mezcla perfecta que, si más adelante la sigues cultivando, puede llevarla a pensar mucho más en ti. No porque insististe, sino porque supiste aprovechar el momento justo. Y cuando empiezas a hablar más con ella, es momento de usar un recurso casi invisible, pero increíblemente efectivo. El efecto camaleón. Consiste en imitar sutilmente sus gestos, sus posturas, su energía. No es copiar como un espejo, es sincronizar. Si ella se inclina hacia ti, haz lo mismo. Si toca su cabello, haz un gesto similar con el tuyo. Si sonríe con cierta expresión, acompáñala. Todo esto lo haces de forma natural, sin que se note. Lo importante no es lo que imitas, sino lo que ella siente al notarlo de manera inconsciente. El cerebro interpreta esa sincronía como afinidad. Comienza a percibirte como alguien similar, alguien que vibra en su misma frecuencia, alguien con quien se siente cómoda sin saber por qué. Y esa comodidad es la antesala de la atracción emocional. Pero no solo basta con sincronizar gestos. El cuerpo necesita más. Y el siguiente paso para llevar esa conexión al siguiente nivel es introducir contacto físico, de forma natural, sutil y respetuosa. El contacto físico es uno de los indicadores más poderosos de atracción. Si se hace correctamente, puede crear una sensación de cercanía emocional muy profunda. Pero si se hace mal, puede arruinarlo todo. Por eso, debes saber cuándo, cómo y dónde tocarla. El momento perfecto es cuando ella ya está sonriendo, relajada, disfrutando. Ahí es cuando puedes tocar su antebrazo mientras haces un comentario, o su mano mientras le explicas algo divertido. Ese tipo de contacto no se interpreta como una invasión, sino como una muestra de conexión. También puedes aprovechar los momentos de caminata, cuando cruzan una calle o están en una situación que justifique un pequeño gesto protector. Ayudarla a subir una escalera, tocar su espalda baja con suavidad para guiarla en medio de una multitud, o simplemente tocar su hombro al contarle algo. Todo esto debe hacerse con una actitud tranquila, sin mostrar ansiedad ni urgencia. Porque si tú lo haces como si fuera algo natural, ella lo sentirá así. Y si quieres ir más allá, no hay mejor excusa que el baile. Bailar con una mujer te da la posibilidad de tocarla en más áreas sin que resulte invasivo,
ya que el contexto lo permite. La cintura, las manos, la espalda. Esas zonas pueden ser puntos de contacto que aumenten el deseo sin que ella se sienta presionada. El ritmo, el movimiento compartido, la coordinación física, todo suma. Y al terminar ese baile, si la experiencia fue buena, ella te recordará como alguien que la hizo sentir viva. Y cuando ella empiece a sentir todo eso contigo, cuando se haya generado un lazo de emociones positivas, entra en juego uno de los aspectos más visibles pero menos entendidos, tu lenguaje corporal. Muchas veces no importa tanto lo que dices, sino cómo te mueves, cómo te comportas, cómo ocupas el espacio. Tu postura habla de ti mucho antes de que abras la boca. Por eso, si quieres proyectar seguridad, autoridad y magnetismo, necesitas cuidar tu presencia. Empieza por mantener una postura erguida, sin rigidez. La espalda recta, los hombros relajados, el pecho ligeramente abierto. Tus movimientos deben ser pausados, firmes y conscientes. Nada de moverse con nerviosismo o esconder las manos. Cada gesto debe transmitir control, confianza y tranquilidad. Al sentarte, asegúrate de ocupar el espacio con naturalidad, sin encogerte, sin cerrar el cuerpo. Las piernas separadas a la altura de los hombros, los brazos relajados pero abiertos, el torso ligeramente orientado hacia la persona con la que hablas. Todo eso crea una imagen de hombre sólido, de alguien que no necesita aprobación externa, porque ya se aprueba a sí mismo. Y al caminar, hazlo como si supieras exactamente a dónde vas. Frente en alto, mirada al frente, paso firme. Una ligera sonrisa, como si el mundo no pudiera afectarte. Esa energía es percibida de inmediato. Las mujeres notan a un hombre que camina con intención, que no va deambulando, que no está esperando permiso. Y cuando se cruzan contigo y les regalas esa misma mirada segura del inicio, el ciclo se completa. Te conviertes en alguien que transmite un mensaje completo. Soy un hombre que sabe lo que quiere, que se siente bien consigo mismo y que no tiene miedo de conectar. Con esa base sólida, puedes comenzar a influir sutilmente en su percepción sobre sí misma. Y ahí es donde entra el efecto Pigmalión. Cuando le dices a una mujer que es encantadora, divertida o coqueta contigo, incluso si no ha mostrado esos rasgos, algo en su mente comienza a cambiar. Empieza a actuar de acuerdo a esa expectativa. No porque la estés obligando, sino porque le estás mostrando una versión atractiva de sí misma. Le estás diciendo, así es como yo te veo, y si esa imagen le gusta, intentará reflejarla contigo. Frases como me encanta cómo me miras cuando hablamos, o tienes una forma muy dulce de hablar que me encanta, pueden parecer simples, pero son herramientas de persuasión emocional muy potentes. Porque ella querrá seguir generando en ti ese efecto. Y eso refuerza el vínculo. La convierte en cómplice de su propio deseo. Ya no es solo tú intentando gustarle, es ella colaborando con esa imagen que tú le devolviste. Pero si realmente quieres marcar una diferencia, necesitas hacerla sentir especial. No con regalos ni halagos vacíos, sino con exclusividad. Hacerla sentir que hay cosas que solo compartes con ella. En un grupo de personas, dile algo solo a ella. Una broma, una anécdota, un pequeño secreto. Cualquier cosa que la haga sentir que hay un canal exclusivo entre ustedes. Esa sensación de pertenencia es adictiva. Ella sentirá que contigo hay algo único, algo que no tiene con los demás. Y eso crea un lazo que va más allá de la atracción. Se convierte en una conexión emocional auténtica. Y es aquí donde cerramos esta primera etapa. Ya tienes los cimientos para conquistar desde la esencia, desde lo emocional, desde lo psicológico. Pero esto recién empieza. Porque en la siguiente parte vamos a desatar los efectos más poderosos. Aprenderás a utilizar la ley del contraste emocional, a activar su mente subconsciente con una simple palabra, y a convertir tu imagen personal en una huella que no podrá olvidar. El juego apenas empieza. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a dominar el arte de la atracción con inteligencia y autenticidad. Deja tu comentario si algo de esto te hizo clic, comparte este vídeo con ese amigo que necesita mejorar su juego, y prepárate para ver el siguiente vídeo que te voy a dejar. Ahí descubrirás los detalles que transforman una simple conversación en un deseo imposible de ignorar. Todo empieza a volverse más interesante cuando logras generar emociones contradictorias. No porque quieras confundirla, sino porque el contraste emocional crea un efecto irresistible. A esto se le conoce como el efecto frío y caliente, y es uno de los más efectivos cuando lo aplicas con inteligencia. Consiste en alternar momentos de cercanía con momentos de distancia. Al principio, le demuestras atención genuina.
Te interesas por lo que dice, haces preguntas que van más allá de lo superficial, la escuchas con interés real. Ella empieza a relajarse contigo. Siente que hay conexión, siente que le importas. Pero justo cuando esa conexión empieza a fluir, tú tomas un paso atrás. Reduces la intensidad. Ya no respondes tan rápido. No le escribes tanto. Tu atención empieza a desaparecer. Y es ahí donde ocurre el cambio. Ella empieza a preguntarse qué pasó. ¿Por qué de pronto ya no estás tan presente? ¿Hizo algo mal? ¿Perdió tu interés? Esa duda activa una respuesta emocional muy poderosa, la necesidad de recuperar tu atención. Porque en su mente, tú representabas una fuente de validación, de emociones positivas. Y ahora, que esa fuente se está alejando, quiere volver a sentir lo mismo. Así funciona el cerebro humano. No valoramos lo constante, valoramos lo que escasea. Lo que viene y va. Lo que parece que podemos perder. Esa es la esencia del deseo. Y no se trata de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de mostrarle que no necesitas estar siempre disponible. Que tu vida no gira en torno a ella. Que tú eres el premio. El hombre que puede dar atención, pero que también tiene otras prioridades. Esa dualidad es adictiva. Y si alternas bien estos momentos, lograrás algo que muchos hombres no consiguen, hacer que sea ella quien te busque. Que sea ella quien piense en ti cuando no estás. Porque la atracción no solo nace del placer que provocas, sino también del vacío que dejas cuando te vas. Hay una herramienta aún más simple pero increíblemente poderosa, usar su nombre. Sí, su nombre. Parece algo básico, pero pocos lo hacen bien. Desde pequeños, nuestro nombre es lo primero que aprendemos a reconocer, lo primero que escribimos, lo primero que nos da identidad. Escucharlo activa regiones del cerebro relacionadas con la atención y el afecto. Cuando alguien dice nuestro nombre, automáticamente nos sentimos más conectados con esa persona. Nos sentimos vistos, reconocidos, importantes. Por eso, cuando hables con la mujer que te gusta, no la llames con apodos genéricos ni pronombres impersonales. Llámala por su nombre. Y no una sola vez. Repite su nombre en distintos momentos de la conversación, de forma natural, como si fluyera con lo que estás diciendo. No es lo mismo decir, qué bien te queda ese vestido, que decir Paula, qué bien te queda ese vestido. El impacto emocional es totalmente distinto. Usar su nombre crea un puente emocional directo. Ella siente que estás hablando con ella, no con una versión genérica de mujer. Incluso puedes comenzar frases con su nombre, como si fueras a decirle algo importante. Paula, ¿sabes qué me encanta de ti? Esa estructura genera atención. La prepara para recibir algo especial. Y lo mejor es que, si lo haces con una mirada firme y una voz tranquila, ese momento se queda grabado. En futuras conversaciones, ella sentirá que tú la conoces más que otros. Y eso es porque hiciste lo más simple de todos, recordarle su nombre. Con eso ya estás un paso adelante. Pero si quieres dejar una marca aún más fuerte, necesitas entender el poder de la primera impresión visual. Lo que los estudios llaman el efecto punta del iceberg. Este principio parte de una idea muy simple. Las mujeres deducen muchas cosas sobre ti solo por cómo te ves. No se trata de tener ropa de diseñador ni gastar en marcas caras. Se trata de verte bien con lo que tienes. De demostrar que te cuidas, que prestas atención a los detalles, que te respetas a ti mismo. Porque si ella nota que tus zapatos están limpios, que tu ropa está bien planchada, que tu cabello está cuidado, que hueles bien, entonces su mente asume que también eres organizado, disciplinado y responsable en otros aspectos. Así funciona la psicología humana. No evaluamos a alguien solo por lo que nos dice, sino por lo que nos muestra. Y si en los primeros segundos de verte, ella siente que hay algo en ti que denota clase, orden y confianza, su percepción queda moldeada desde el principio. A partir de ahí, todo lo que digas se verá reforzado por esa imagen que ya proyectaste. Esa es la base. Pero lo realmente interesante viene después. Porque cuando ella se siente atraída, interesada, conectada, lo que más teme no es que la rechaces. Es que desaparezcas. Por eso, si sabes manejar esa energía, si sabes cuándo acercarte y cuándo alejarte, cuándo darle atención y cuándo desaparecer un poco, puedes mantener su mente enfocada en ti sin forzar nada. Ahí es donde la atracción se convierte en deseo. La mayoría de los hombres buscan estar presentes todo el tiempo. Envían mensajes, responden rápido, buscan verla constantemente. Y eso mata la magia. Porque no dejas que ella te extrañe. No permites que su mente tenga tiempo para imaginarte.
Y la imaginación, en el mundo de la atracción, es el arma más poderosa. Lo que ella piensa de ti cuando no estás vale más que todo lo que puedas decirle cuando estás presente. Por eso, si después de unos días intensos de conexión reduces tu presencia, no es un error. Es una estrategia. Dejas espacio. Le das aire. Y ella empieza a pensar. ¿Por qué ya no escribe? ¿Estará con otra? ¿Le perdí el interés? Esa duda no genera indiferencia, genera atracción. Porque cuando tú eras su fuente emocional y de pronto ya no estás, su mente empieza a buscarte. Empieza a darte un valor distinto. Y cuando vuelves a aparecer, aunque sea con un simple mensaje, el impacto es mayor. Porque no solo volviste tú. Volvió lo que ella sentía contigo. Este juego de distancias emocionales no es cruel. Es natural. La atracción no se mantiene con saturación, sino con ritmo. Y tú puedes ser quien marque ese ritmo. Puedes decidir cuándo acercarte, cuándo alejarte, cuándo encender la chispa y cuándo dejar que arda sola. No necesitas controlar todo. Solo entender el efecto de tus acciones. Y si combinas esto con los otros principios que ya hemos visto, la mirada, la risa, el contacto sutil, el lenguaje corporal, el efecto camaleón, estás construyendo una experiencia emocional completa. No estás siguiendo un libreto. Estás provocando sensaciones. Y eso es lo que la hará quedarse. Porque las mujeres no se enamoran de lo que ven. Se enamoran de lo que sienten. De cómo las haces sentir. De la energía que transmites cuando estás presente. Y más aún, de la huella emocional que dejas cuando ya no estás. Eso es lo que no se olvida. Y si aprendes a construir esa huella, a proyectar esa imagen, a dejar esa energía grabada en su memoria, no necesitarás perseguir a nadie. Serán ellas quienes te buscarán. No por necesidad, sino por deseo. Por esa atracción profunda que no pueden explicar pero que no quieren soltar. Aquí es donde empieza tu ventaja real. Porque mientras otros siguen intentando con frases vacías, tú ya sabes lo que realmente importa. Y lo estás aplicando. Estás creando conexión, emoción, deseo. Y eso te coloca en una categoría distinta. No eres uno más. Eres el que sabe. El que entiende. El que marca la diferencia. Y todavía falta más. En la última parte vas a descubrir cómo llevar todo esto al siguiente nivel. Cómo consolidar esa atracción, cómo profundizar la conexión emocional, y cómo convertirte en ese hombre inolvidable que ninguna mujer quiere perder. Porque esto no se trata solo de conquistar. Se trata de dejar una impresión tan fuerte que sigas en su mente incluso cuando no estés presente. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Deja tu comentario contando cuál de estos principios te pareció más poderoso. Comparte este vídeo con ese amigo que necesita entender cómo funciona la atracción de verdad. Y mira el próximo vídeo que te dejo aquí. Es la última pieza que necesitas para cerrar este círculo de atracción con inteligencia, emoción y poder. Ahora que ya sabes cómo despertar su atención, cómo sembrar la atracción emocional y cómo jugar con el contraste para mantener su interés, es momento de consolidar esa conexión. Porque atraer es el inicio, pero lo que realmente importa es lo que haces después. La diferencia entre un hombre que solo provoca un suspiro pasajero y uno que deja una marca permanente está en los pequeños detalles. Y uno de los más potentes es la forma en que te haces presente incluso cuando no estás. Para lograr eso, necesitas entender que las mujeres recuerdan las emociones con más intensidad que los hechos. Por eso, el objetivo final no es simplemente que piense en ti, sino que reviva las sensaciones que le hiciste experimentar. Y eso solo se consigue cuando provocas un impacto emocional profundo. ¿Cómo se logra? Mostrándole que contigo, cada momento tiene un significado especial. Que no estás repitiendo patrones ni comportamientos genéricos. Que hay algo auténtico en ti que no encuentra en ningún otro. Por ejemplo, cuando le hablas, no lo hagas como si estuvieras siguiendo un guión aprendido. Observa lo que realmente le interesa. Escucha con atención lo que dice. Pregúntale cosas que nadie más le ha preguntado. Cuando ella te cuente algo sobre sus planes, su infancia, sus miedos o sus sueños, no solo asientas. Involúcrate. Dile lo que eso despierta en ti. Hazle saber que la estás viendo de verdad. Porque cuando una mujer siente que es escuchada con atención, su conexión contigo se vuelve más íntima. Se abre. Se relaja. Y empieza a confiar. Esa confianza es el puente hacia un vínculo más profundo. Y en ese momento, cuando esa puerta se abre, es cuando puedes usar el poder de los gestos simbólicos. No necesitas hacer grandes demostraciones.
Basta con que recuerdes una pequeña cosa que ella mencionó y la uses en una conversación futura. Ese gesto, que parece mínimo, puede significar muchísimo para ella. Porque le demuestra que prestaste atención, que te importa, que no estás ahí solo por interés superficial. Esa clase de detalle no se olvida. Otro punto clave es mantener el misterio. No reveles todo de ti en un solo encuentro. Deja siempre algo sin decir. Algo que la deje con ganas de saber más. El misterio no es mentir ni esconder cosas importantes. Es simplemente no mostrar todas tus cartas al principio. Es saber que parte del deseo está en la expectativa, en la anticipación, en lo que está por descubrirse. Las mujeres que más se interesan por ti son aquellas que sienten que aún no te tienen completamente descifrado. Que contigo siempre hay algo nuevo, algo más que explorar. Y eso mantiene la chispa viva. Además, no subestimes el poder del contraste emocional positivo. Es decir, mostrar tu lado fuerte, decidido y confiado, pero también saber cuándo ser vulnerable. La mayoría de los hombres creen que ser vulnerable es mostrar debilidad. Pero en realidad, cuando lo haces con autenticidad y sin necesidad de aprobación, es una muestra de valentía. Decir lo que sientes sin miedo, hablar desde el corazón cuando el momento lo permite, no te hace menos hombre. Te hace más humano. Y esa humanidad es la que genera conexión real. Eso sí, nunca pierdas tu centro. La clave está en compartir sin perder tu fuerza. Mostrar emociones sin volverte emocionalmente dependiente. Estar presente sin renunciar a tu independencia. Ese equilibrio entre sensibilidad y firmeza es magnético. Porque transmite que puedes sentir, pero que no te rompes. Que puedes amar, pero que no te entregas sin conciencia. Esa es la energía que ellas buscan. Un hombre que se abre, pero que también se cuida. Que da, pero que no se pierde. Y todo esto, por supuesto, debe ir acompañado de congruencia. Porque no importa cuánto hables, si tus acciones no coinciden con tus palabras, todo se desmorona. La congruencia es lo que diferencia a un seductor auténtico de un imitador. Si dices que eres un hombre que se respeta, entonces respétate. Si dices que valoras tu tiempo, entonces no te arrastres por nadie. Si dices que no buscas una relación vacía, entonces no aceptes menos de lo que mereces. Esa coherencia es lo que genera respeto. Y cuando una mujer te respeta, también empieza a admirarte. Y la admiración es una forma elevada de atracción. Ahora bien, hay un punto que muy pocos entienden y que marca una diferencia enorme, la energía que dejas cuando no estás. Porque más allá de lo que hagas o digas, lo que realmente queda es la huella emocional que provocas. Esa sensación de seguridad, de misterio, de conexión emocional profunda. Esa impresión que haces sin necesidad de estar presente físicamente. ¿Cómo logras eso? Siendo auténtico. Siendo tú, pero una versión de ti que no se conforma. Una versión de ti que se cuida, que se valora, que se supera constantemente. Porque al final, el mejor truco psicológico que puedes usar es convertirte en el tipo de hombre que no necesita trucos. El tipo de hombre que sabe que la verdadera seducción comienza desde dentro. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no estás buscando validación. Ya no estás tratando de convencer a nadie. Simplemente estás siendo. Y desde ese lugar, atraes de forma natural. Porque tu energía, tu vibra, tu presencia, hacen el trabajo por ti. No necesitas probar nada. Solo necesitas mantener tu camino. Y en ese camino, las mujeres que conectan contigo lo hacen porque lo sienten, no porque tú las obligaste. Así que, si has llegado hasta aquí, ya tienes todo lo que necesitas para dejar de perseguir y empezar a atraer. Para dejar de pedir y empezar a elegir. Para dejar de repetir lo que hacen todos y comenzar a crear tu propia forma de conquistar, desde la mente, desde la emoción y desde la esencia. No se trata de convertirte en alguien más. Se trata de descubrir quién eres realmente cuando dejas de actuar por miedo y empiezas a actuar con propósito. La mujer que quieres conquistar no está buscando un guión perfecto. Está buscando sentir algo real. Y tú tienes la capacidad de provocar eso. Pero solo si decides trabajar en ti. En tu seguridad, en tu presencia, en tu autenticidad. Porque al final, la seducción más poderosa no está en lo que dices ni en lo que haces, está en lo que eres. Y cuando tú te conviertes en ese hombre, no hay truco que se compare. No olvides que esto no es una fórmula mágica. Es un proceso. Y cada vez que aplicas uno de estos principios, no solo estás influyendo en ella, también te estás transformando a ti. Estás dejando de ser un espectador en el juego de la atracción y estás tomando el control.
No desde la manipulación, sino desde la conciencia. Desde el respeto por ti mismo. Desde la claridad de lo que vales y lo que quieres. Y eso es lo que te hace verdaderamente irresistible. No todas las mujeres están para ser conquistadas. Existe una idea muy extendida en muchos discursos sobre seducción, la noción de que toda mujer puede o debe ser conquistada si se siguen los pasos correctos. Como si el proceso de conectar emocionalmente con alguien fuera una fórmula matemática o una serie de trucos predecibles aplicables a cualquier persona. Esta visión, además de reduccionista, pierde de vista algo fundamental. No se trata de conquistar a alguien como si fuera un trofeo o un objetivo a superar, sino de construir un puente auténtico hacia una conexión real con quien verdaderamente resuena contigo. El deseo de atraer, de gustar, de conectar, es parte natural del ser humano. Pero cuando ese deseo se transforma en necesidad de validación o en una carrera por lograr la aprobación del otro a toda costa, se convierte en una distorsión peligrosa. En ese punto, ya no estás actuando desde tu esencia, sino desde una máscara. Y peor aún, puedes caer en el error de proyectar tus propias carencias sobre otra persona, idealizándola, forzando una conexión que tal vez nunca estuvo destinada a existir. No todas las mujeres van a resonar contigo, así como tú no vas a resonar con todas. Y eso está bien. Es parte del proceso de selección natural, emocional y espiritual que guía nuestras relaciones más importantes. Lo valioso no está en ser capaz de conquistar a cualquiera, sino en atraer a quien se alinea con tu visión de vida, con tus valores, con tu energía. La verdadera seducción no radica en ganar un juego, sino en reconocer cuando una mirada, una conversación o una vibración mutua tienen sentido y merecen ser cultivadas. Por eso, el verdadero poder no está en intentar conquistar a todas, sino en tener la claridad y la madurez de elegir a quien abrirle tu mundo interior. Dejar de ver el vínculo como un reto a superar y comenzar a vivirlo como una posibilidad de expansión mutua. En ese marco, no existe la manipulación, ni el control, ni la ansiedad por retener a alguien. Solo existe la presencia, el compartir y el deseo genuino de conectar con autenticidad. La psicología debe usarse con ética, no como herramienta de manipulación. Comprender cómo funciona la mente humana, cómo se activan las emociones, cómo ciertos gestos o palabras generan respuestas inconscientes, es una ventaja enorme. Es una forma de empoderamiento que te permite moverte con mayor seguridad en el terreno de las relaciones. Sin embargo, ese conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Porque todo poder que se ejerce sobre la percepción o la emoción de otra persona puede fácilmente derivar en manipulación si no está guiado por una brújula ética clara. No se trata de utilizar estos recursos psicológicos para obtener algo a cambio. No se trata de forzar sentimientos, de crear dependencia, de disfrazar intenciones o de convertir el vínculo en un juego de poder. Cada estrategia que se propone desde este enfoque debe estar enmarcada en el respeto, la empatía y la conciencia del otro como un ser humano completo, con su historia, su libertad y su derecho a decidir. La verdadera maestría en el arte de la seducción no está en controlar el comportamiento del otro, sino en dominar el propio. En saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo insistir y cuándo soltar. Es entender que, por más herramientas que tengas, el objetivo nunca debe ser ganar la voluntad ajena, sino despertar un interés genuino que nazca del deseo libre de la otra persona. Todo lo que uses para conectar emocionalmente debe ser transparente, auténtico y coherente con lo que tú mismo buscas y estás dispuesto a ofrecer. Porque si mientes, exageras o actúas desde un personaje, incluso si logras una conexión momentánea, esa ilusión tarde o temprano se desmorona. Y con ella, también se derrumba tu propia imagen. El uso responsable de la psicología aplicada a las relaciones implica también aceptar el no como una respuesta válida. Respetar los silencios, los límites y las señales del otro. Implica tener la suficiente madurez emocional para no reaccionar desde la herida, sino desde la comprensión. Porque la seducción no es una batalla a ganar, sino una danza de energías, donde ambos deciden si quieren seguir el ritmo juntos. Y esa danza solo es verdadera cuando ambos se sienten libres. Como mantener la atracción a largo plazo, madurez, constancia y liderazgo emocional. Crear atracción inicial puede parecer, en ocasiones, un arte basado en la chispa, la sorpresa o la intensidad emocional. Pero mantener esa atracción en el tiempo exige mucho más que carisma pasajero. Exige profundidad. Porque una vez que las emociones se calman, lo que queda es la sustancia del vínculo. Y ahí es donde se mide la verdadera diferencia entre una conexión efímera y una atracción duradera.
Una mujer puede sentirse atraída por tu presencia, tu energía, tu lenguaje corporal, pero lo que realmente la hará quedarse es tu capacidad para sostener esa conexión desde la madurez emocional. No se trata de ser perfecto, ni de evitar errores, sino de demostrar que tienes un centro firme. Que no te quiebras ante los vaivenes de la vida. Que sabes quién eres, hacia dónde vas, y cómo manejar las emociones sin dejarte arrastrar por ellas. La constancia no es rigidez, es coherencia. Es poder ser el mismo hombre sólido cuando estás ilusionado que cuando atraviesas momentos de incertidumbre. Es ser predecible en tus valores, no en tus gestos vacíos. Porque en un mundo lleno de estímulos fugaces, lo que más valor tiene es aquello que permanece. Y un hombre que no se rinde ante cada obstáculo, que sostiene su energía con equilibrio, se convierte en una figura magnética por naturaleza. Además, quien sabe liderar sus propias emociones es también capaz de guiar las emociones del vínculo. No desde la imposición, sino desde la claridad. Desde la capacidad de leer el clima emocional de una relación y aportar calma, dirección, sentido. Esa es una forma de liderazgo invisible que muchas veces no se dice, pero siempre se siente. Porque la atracción que perdura no es la que se impone, sino la que inspira. En ese camino, cultivar la presencia, el respeto y la autenticidad son claves. No basta con haber causado un impacto inicial si luego te desconectas de ti mismo. La atracción se nutre de la profundidad de tu mundo interior. De lo que lees, de lo que piensas, de cómo evolucionas. Porque cada nueva versión de ti que nace desde el crecimiento genuino, es también una nueva forma de seducir sin esfuerzo. El verdadero estoicismo, dominarte a ti mismo antes de intentar influir en los demás. Aunque el contenido de este viaje emocional ha utilizado herramientas psicológicas y estrategias para crear conexión, es fundamental volver al corazón filosófico que lo inspira, el estoicismo. No como un adorno estético o una etiqueta de moda, sino como una forma real de estar en el mundo. Porque solo quien se domina a sí mismo puede relacionarse con otros desde la libertad, no desde la necesidad. El estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de comprenderlas. No se trata de ser frío o distante, sino de no volverse esclavo de los impulsos. El verdadero estoico no es quien evita sentir, sino quien siente profundamente y aún así elige actuar con sabiduría. En el contexto de las relaciones, esto significa no dejarse llevar por el hambre de aprobación, por la ansiedad de ser aceptado o por el miedo al rechazo. La filosofía estoica enseña que no puedes controlar lo que la otra persona siente, piensa o decide, pero sí puedes controlar lo que tú proyectas, lo que tú ofreces, lo que tú eliges cultivar en ti. Esa es tu única responsabilidad. Por eso, antes de buscar impresionar, el estoico se enfoca en merecer. Antes de querer conquistar a alguien más, trabaja en conquistarse a sí mismo. Ese dominio se refleja en la manera en que manejas el silencio, en la tranquilidad con la que aceptas un no, en la dignidad con la que te alejas cuando algo no resuena contigo. Se nota en tu capacidad de esperar sin desesperar, de actuar sin expectativas obsesivas, de dar sin perderte. Porque el hombre que se ha trabajado interiormente no necesita perseguir. Se convierte en un imán por su sola energía. Y, sobre todo, el estoicismo te recuerda que no debes medir tu valor por los resultados. Que si una relación no florece, no significa que hayas fallado. Significa simplemente que no era el terreno adecuado. Tu valor sigue intacto. Porque tu paz, tu claridad y tu propósito no dependen de lo que el mundo te dé, sino de lo que tú decides ser cada día. Por eso, si vas a usar estas herramientas, hazlo desde el centro. No para demostrar nada, sino para expresarte con verdad. No para controlar el resultado, sino para honrar tu esencia. Porque ahí, en ese equilibrio sereno entre deseo y desapego, florece la atracción más pura, la que nace de tu libertad y convoca a la libertad del otro. Así que ahora depende de ti. Puedes quedarte donde estás, esperando que algo o alguien cambie tu historia. O puedes decidir hoy que tú eres el autor. Que tu vida no será una reacción automática, sino una obra con propósito. Aplicar lo que has aprendido no es solo una cuestión de técnica, es una declaración. Es decirle al mundo y a ti mismo que ya no estás dispuesto a conformarte. Que mereces relaciones reales, conexiones profundas y una vida vivida desde tu verdad. Sal con otra actitud. Con otra energía. Con otra presencia. Pero sobre todo, con otra conciencia. Porque cuando tú cambias por dentro, el mundo entero empieza a responder de forma diferente. Y no es magia. Es coherencia. Si sentiste que algo de lo que escuchaste aquí te tocó el alma, no lo ignores. Agárralo, llévalo contigo,
y empieza a actuar desde ese lugar nuevo. Porque no estás aquí solo para conquistar mujeres. Estás aquí para conquistarte a ti mismo, cada día, con cada elección. Déjame un comentario contándome qué parte te removió por dentro, qué frase se te quedó grabada. Compártelo con ese amigo que sigue persiguiendo afuera lo que aún no ha despertado dentro. Y no te vayas sin ver el siguiente vídeo que te dejo. Es la continuación de este camino. Un paso más en tu transformación. Porque la atracción verdadera no comienza con lo que haces. Comienza con lo que eres cuando nadie te mira. Y ese hombre ya está naciendo dentro de ti.